La siguiente fase en el ciclo es la de comprobar. En esta fase de desarrollo del ciclo de actuación se trata de verificar el resultado de las acciones que hemos ejecutado. En nuestro caso, ¿cuál ha sido el resultado de las acciones de respuesta que hemos ejecutado durante el periodo de ejecución, durante la fase anterior, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, la mayor parte de las acciones de respuesta que se van a ejecutar corresponderán a controles, por lo que en este caso, tu actividad en comprobar deberías evaluar el resultado de la ejecución de dichos controles. Y para ello vas a tener que recopilar información del funcionamiento de todos los controles que estuvieran planificados y obtener determinadas cosas. En primer lugar, una evidencia clara de su ejecución. Encontrarás en determinadas ocasiones que los controles no se ejecutan. Normalmente los de las áreas operativas, pero a veces también por circunstancias determinadas los de las áreas de control de riesgos o de la segunda línea de defensa. Y no solo hablo de los controles automáticos, que no se ejecutan por fallos de los sistemas o por cualquier otra causa no imputable al ser humano, sino también hablamos de controles puramente manuales, de cualquier tipo que no se ejecutan, lo cual es muy grave y sobre todo es una puerta abierta a la existencia de debilidades en el entorno de control de una compañía. Y como consecuencia de lo mismo, pues una puerta abierta al fraude interno. Sin embargo, este es un aspecto al que no se le presta la debida atención y no se establecen ni se ejecutan medidas punitivas. Por esta razón es muy importante que todo lo que tenga que ver con la gestión de riesgos esté coordinado, amparado, supervisado por el área de recursos humanos y por los líderes de cada una de las áreas, para que el compromiso con el modelo de gestión de riesgos sea máximo por parte de todo el mundo y que todo el mundo sepa qué le va a pasar si no ejecuta sus controles o sus acciones. Es también responsabilidad de las áreas de gestión de riesgos diseñar e implementar un modelo que sea lo menos intrusivo en la operativa diaria y que garantice el necesario equilibrio entre desarrollo del negocio y sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Y esto sucede por múltiples razones, pero normalmente deberás comprobar varias cosas a la hora del diseño de la respuesta. En nuestro caso, el control. Tienes que comprobar quién lo va a ejecutar, quién es el responsable de su ejecución, es decir, el responsable de que se ejecute, a quién se le va a reportar el resultado, la existencia de un proceso de backup, es decir, si no está la persona, ¿quién lo va a hacer? Mecanismos de detección de la no ejecución. Todo esto lo veremos más adelante en detalle cuando hablemos de la parte de las respuestas en el capítulo 5. Tienes que tener evidencia también clara de su resultado, no solo de su ejecución, sino de su resultado. Es decir, tienes que haber diseñado junto al área operativa una respuesta tal que de su ejecución se pueda derivar una conclusión clara y sin posible interpretación. Veremos ejemplos y más detalles en el capítulo dedicado a los controles, a las respuestas, pero de momento piensa que para evaluar el resultado de un control, por ejemplo, tienes que haber definido previamente los valores aceptables del resultado. Si tu control es que en una muestra de operaciones no haya más de un 10% de errores y al ejecutar el control sobre la misma el porcentaje de errores del 24%, parece que tienes un problema en el proceso o en la actividad, ¿no? Es a esto a lo que nos referimos. También tienes que obtener evidencia clara de su comunicación y reporte. Ejecutar respuestas ante riesgos identificados no sirve de nada si la información no fluye de manera que sea útil para la toma de decisiones. Y las decisiones que vas a tener que tomar o que otros van a tener que tomar en base a la información del resultado de los controles ejecutados o de las respuestas implementables suelen ser considerables. Una de las partes más importantes, en mi opinión, de la gestión de riesgos es la comunicación y el reporte de los resultados obtenidos, ya sea de manera individualizada sobre un evento concreto de riesgo o de manera agregada y estratégica sobre los riesgos de la compañía. En el primer caso, normalmente se tratará de corregir pequeños problemas, errores, desajustes operativos que pueden ser más o menos graves. En el segundo, la información puede servir incluso para determinar estrategias a seguir o abandonar estrategias que se han puesto en marcha. Imagina que como resultado de la ejecución de un control se detecta que el tiempo medio de espera de los clientes en las llamadas entrantes en un call center ha subido un 25% en el último mes. Cabe esperar que este asunto se trate de manera urgente dentro de algún grupo de decisión, más o menos operativo, ¿no? Que actúe de manera rápida e identificando las causas últimas y modificando el proceso de la manera adecuada. Sin embargo, piensa ahora que el plan de controles ejecutado ha detectado la debilidad y la vulnerabilidad del plan entero de continuidad de negocio por múltiples factores. Probablemente aquí se requerirá una acción
mucho más amplia en el plano estratégico, redefiniendo posiblemente todo el plan de continuidad. Con estos dos ejemplos hemos hablado ya de la última fase de este ciclo, que sería actuar sobre la base comprobada. Como hemos visto, en cada caso habrá que actuar a un nivel diferente, que vendrá determinado por el tipo de respuestas ejecutadas, por el resultado de estas y por el valor que le demos a la información obtenida. En cualquier caso, conviene recordar que la base de la actuación correctiva, esta de la que estamos hablando, debe ser una evidencia comprobada. Comprobada lo más profundamente posible para evitar destinar recursos a corregir aspectos de un proceso que parecen generar más riesgo del deseable o que parecen funcionar mal y que sin embargo no es así. Por tanto, evidencia documental siempre que sea posible y evaluación temporal. Es decir, en mi plan de actuación debo planificar siempre que sea posible qué voy a hacer en cada momento. ¿Qué tipo de acciones voy a tomar en cada caso, sobre la base de las actuaciones comprobadas a lo largo del tiempo? Si un mes detecto anomalías inesperadas en un proceso o más riesgo determinado en una actividad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abrir una investigación profunda y a promover cambios en el mismo? ¿O por el contrario, voy a esperar a que se consolide esta tendencia que parece que se inicia ahora mismo y voy a esperar a ver qué pasa en los próximos periodos evaluados? Pues probablemente lo más recomendado sea un enfoque mixto, que combine cuál es la gravedad de las anomalías detectadas y de las incidencias registradas, o de los incrementos de riesgo localizados, con la importancia que tengan para la consecución de los objetivos, y con la capacidad de destinar recursos y la disponibilidad de estos para el análisis y la propuesta de medidas correctivas. Pero no solo debemos actuar sobre una base comprobada en el caso de detectar anomalías. El ciclo PDCA en realidad es un ciclo de mejora continua, por lo que a pesar de que no haya errores, la propia observación del funcionamiento del proceso y de las respuestas a los riesgos nos debería facilitar la posibilidad de mejora. Es decir, si el proceso como está diseñado y los controles o respuestas al riesgo asociadas funcionan perfectamente, quizás podríamos trasladarlo a otros procesos similares, o a otras líneas de negocio, o a otras geografías, a otros mercados. O incluso a lo mejor deberíamos preguntarnos qué puedo hacer para mejorarlo. ¿Podría asumir algo más de riesgo? ¿Podría eliminar algún tipo de control respuesta que facilitara todavía más la operatividad? ¿Podría mover recursos a otro proceso que no está tan fino? Como ves, todo el ciclo PDCA me debe llevar a realizarme este tipo de preguntas que me faculten para proponer y conseguir mejoras en la manera de realizar y controlar mi negocio.